Hola, buenas tardes, que el Señor os bendiga y bienvenidos a Iglesia en Casa. Por fin estamos a jueves, por fin tenemos esta maravillosa reunión que para mí es un placer, es un honor, es lo mejor, podría decir que es lo mejor que tengo durante la semana, porque es cuando puedo estar leyendo, cuando puedo estar investigando y detrás de todo esto hay un trabajo, no es venir aquí, grabar un vídeo y ya está, son muchas horas de preparación, el estudio bíblico es mucho tiempo de meditar, igual pasa con los domingos y para nosotros es un honor trabajar para el Señor. Estamos empezando a ver los pequeños frutos que está dando Iglesia en Casa y estamos súper contentos y agradecidos sobre todo al Señor por lo que tiene para esta iglesia. Porque vivimos en fe, a día de hoy no es ninguna iglesia, a día de hoy no somos pastores, pero tenemos un llamado dentro de nuestro corazón, tenemos una pasión por las almas y es predicarles el Evangelio y que conozcan a Jesús, aquel Jesús que yo encontré, aquel Jesús que Miguel encontró y aquel Jesús que se va a encontrar con cada uno de vosotros, de nosotros. Así que sin más, vamos a orar, vamos a poner este tiempo delante de Dios y vamos a hablar de su palabra. Señor Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que tengo de poder expresarme a través de la pantalla, de poder hablar de tu palabra y poder ser un canal. Sigue trabajando en mi canal, sigue limpiando, Señor, ese canal, Padre, que hay dentro de mí y que seas tú a través de mi boca hablando. Espíritu Santo, sé bienvenido a este lugar. Que tu presencia no se marche de principio a fin. Y ahora te pido, por aquellos que escuchan, que también limpies su canal, Señor, para que sea un canal que pueda sincronizarse contigo, Señor, y que no solo sean mis palabras, sino que seas tú hablándoles en su interior, Jesús. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y vamos a empezar, como sabemos, hoy vamos a hablar de Josué, correcto, Josué. Y voy a empezar a leer un texto de Josué que lo encontramos en Josué 1:9. Mirad qué dice. Josué 1 a partir del 1. Vamos a leer hasta el versículo 9. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el destierro y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendáis. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hasta aquí. La historia que todos conocemos, unos versículos súper conocidos que todos conocemos, y encontramos básicamente, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, encontramos donde más promesas podemos encontrar es en el Antiguo Testamento, muchas más que en el Nuevo. Y esas promesas que encontramos no deja de ser el primer paso que Dios
quiere para lo que vendrá. Es decir, que es el primer paso de Dios, darnos esas promesas. Y nos vamos a poner ahora en situación. Salen de Egipto más de 600.000 hombres con sus esposas y con hijos. Es decir, no salen 250 personas para el desierto, no. Dios, a través de Moisés, libera al pueblo de Israel compuesto por más de 600.000 personas, hombres, sin contar a niños y mujeres. Imaginaros la cantidad de personas que salen de Egipto. Y Moisés lo que hace es censar. Por eso se sabe qué cantidad de personas salieron de Israel. Porque Moisés, por orden de Dios, censa al pueblo. Censar al pueblo es contar aquellos hombres que habían, sin contar niños y sin contar mujeres. Y cuando Moisés vuelve a censar, después de casi los 40 años, vuelve a censar al pueblo de Israel, cuando están próximos a entrar a la tierra prometida, da la misma cantidad de personas, un poquito más, 606.000, 607.000 hombres con su descendencia y sus mujeres. Es decir, que nadie se ha perdido por el camino. Esto es importante que lo tengamos en cuenta para lo que veremos más adelante. Lo importante es que los que salen de Egipto, que son 600.000 con sus hijos y sus mujeres, no son los mismos 600.000 que entran a la tierra prometida. Es otra generación. Eso lo tenemos que también tener presente. Es decir, los que salen son una generación que muere en el desierto, y los que entran con Josué en la tierra prometida es otra generación la que entra. Sí, claro, serán sus hijos, seguramente, sus nietos, pero es otra generación. También esto lo hemos de tener claro cuando hablamos del pueblo de Israel, a mí me llama mucho la atención cómo no llegaron a ser 40 años, cómo el pueblo de Israel, cómo un pueblo entero yo me imagino que serían más de 1 millón, porque 600.000 personas, hombres con sus mujeres, sí, vale, habrá alguno que no tuviera mujer, pero no tenían un hijo, tenían muchos hijos, serían mucha población. ¿Cómo pudieron estar ahí? Bueno, vamos a empezar a desgranar todo esto. Y cuando yo veía esta historia, cuando yo decía, vale, era una generación que muere, otra generación que entra con Josué, y yo pensaba en nuestra propia generación, la generación nuestra, en la generación que Dios quiere levantar, porque Dios quiere levantar una nueva generación que conquiste y que entre a la tierra prometida. Igual que lo hizo con Josué. Esa generación se le podría llamar la generación del esfuerzo, la generación de la conquista. Porque los que sus padres y abuelos se les prometió, no se les cumplió a ellos, se les cumplió a ellos mismos, a esa nueva generación. Y eso es lo que va a pasar a día de hoy. Lo que a lo mejor Dios te promete a ti, no lo veremos, lo verán nuestros hijos, nuestros nietos. Pero nosotros hoy somos parte de la nueva generación. No podemos estar siempre pensando que la nueva generación son los niños y los jóvenes que se levantan. Tú y yo, ahora, hoy, somos de la nueva generación. Y esta palabra no es solo para jóvenes, esta palabra no es solo para niños, estas palabras tampoco son para personas que quieren tener hijos próximamente, no. Esta palabra también es para gente mayorcita, y no de mi edad, mucho más mayorcita. ¿Por qué? ¿Quién entra en la tierra prometida? Esa nueva generación, y hablo de personas de unos 20 años, de 20 para abajo son los que entraron. No entraron más mayores, pero sí que hubieron 2 mayores. Que uno era Josué y el otro era Caleb. Exactamente, y ellos no eran jovencitos, ellos ya eran más mayores. Los niños, los jóvenes, tú y yo, somos la nueva generación que hay hoy aquí. Y esa nueva generación es la que va a entrar en la tierra prometida. Si somos hijos de Dios, si tenemos claro estas cosas, podemos llegar a entender la historia
que hoy estamos trayendo. Hoy me dirás, no, pero es que yo no soy parte de la nueva generación, porque tengo 50, 60, 70, de acuerdo, pero Dios no te va a dejar fuera de la tierra prometida, porque Dios está buscando Calebs, Dios está buscando Josués, gente de conquista, gente de esfuerzo, personas que verán lo que se le fue prometido en otra generación. Y vamos a separar las dos generaciones, la generación de Josué y la nueva generación. Y vamos a hablar de estas dos generaciones, los que salen de Egipto y no alcanzan y mueren en el camino, y de la nueva generación que entra con Josué a la tierra prometida. La generación de Moisés, ¿vale? Moisés va delante de Faraón con Aarón, ya lo sabemos la historia, y habla con Faraón, y la cosa es que permite que el pueblo salga y Dios está con el pueblo. Ellos ya son hijos de esclavos, porque son por muchas generaciones que estuvieron en Egipto con la esclavitud. Eran hijos de esclavos, y aunque Dios los saca a ellos mismos, aunque fueron sus padres, sus abuelos y sus tatarabuelos los que fueron esclavizados, ellos estaban siendo liberados, pero su corazón y su mente no pertenecían a la libertad, no pertenecían a Dios, no pertenecían ni siquiera a esa generación que ya estaba siendo libre. No, su corazón y su mente estaba totalmente cautivada, estaba totalmente en cautividad. Era una mente que no era libre, era una mente completamente nublada. Eran hijos de esclavos que no paraban de criticar y murmurar, que no paraban de quejarse, que no paraban y que no avanzaban, y que en cualquier momento que veían algo se quejaban, en cualquier momento querían volver atrás, miraban las ollas, como se dice, de Egipto, ¿verdad? Y luego la otra generación, la generación que entra en el segundo censo, que entra con Josué en la tierra prometida, eran jóvenes que estaban viendo cosas espirituales, sobrenaturales, por primera vez en su vida. Habían nacido en el milagro, habían nacido en lo sobrenatural. Y me dirás, ¿cómo que han nacido en lo sobrenatural? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel? ¿Qué le pasa al pueblo de Israel cuando está en el desierto? Su ropa, dice la Escritura, que no se desgasta. Te decía que cuando tenían hambre, ahí venía el maná del cielo. Que cuando venía el frío de la noche, ahí estaba la llama, la antorcha. Que cuando venía el calor del día, había una nube. Estos niños no habían nacido en esclavitud. Estos niños habían nacido en medio del poder de Dios. A pesar de que sus padres se quejaran o sus abuelos se quejaran, ellos habían nacido en medio de lo sobrenatural. Ellos no sabían nada más. Supongo que sus padres les habrían contado cómo era la esclavitud. Pero ellos solo sabían y conocían lo que les habían contado de la esclavitud. Ellos no la habían vivido. Vieron el poder de Dios a pesar de ser niños. Y eso, ¿a quién no le gustaría, no? Que sus hijos nacieran en medio de ese poder y que desde bebés ya entendieran qué era el poder de Dios. Vamos a ver qué vieron estos niños. Aparte de todo lo que hemos nombrado ahora, de la ropa, de la comida, del sol, del frío, de todo eso que Dios tenía cuidado de ellos. Habían visto cómo se estaba abriendo el Mar Rojo. Los que ya habían nacido vieron con sus propios ojos cómo se había abierto ese mar. Ven a Moisés constantemente y continuamente subiendo a un monte y declarando y diciendo: tranquilos, Jehová pelea por nosotros. Vieron plagas, vieron cómo Dios los salvó de allí. Ellos vieron cómo el ángel de Jehová se puso detrás de ellos para defenderlos. Eso es lo que esos ojos palparon.
Y hoy el mismo Jesucristo, ese Jesucristo que tuvo que bajar a esta tierra por tu vida y por la mía, es el mismo Dios que pelea por nosotros hoy. Él mismo es. No es otro que Él. Esta historia no es una historia pasada. Esta es una historia de hoy. Esto es una historia que se repite y es una historia que se repetirá. Eso es lo que tenemos que entender cuando leemos la palabra. ¿En qué yo me reconozco? ¿Qué hay en esta historia? ¿A quién habla esta historia? Pues nos habla a nosotros. Nos habla a los hijos de Dios y a los no hijos de Dios, que después hablaremos una parte de los que no son hijos de Dios. También esos jóvenes, esa nueva generación, también vio esa nube que dice la palabra, esa nube de gloria que estaba con ellos, esa nube poderosa que era el mismo Dios trayendo ese poder maravilloso. Y nosotros hoy no tenemos una nube de gloria, pero tenemos lo mejor. Tenemos al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ese es el que está con nosotros. Ese es el que pelea por mí durante la noche, durante el día, durante el trabajo, durante mis clases. Él es el que pelea por nosotros. Mientras ocupamos el lugar que nos corresponde, el Espíritu Santo es el que está ahí con nosotros, protegiéndonos, igual que lo hizo con el pueblo de Israel, hasta que entró a la tierra prometida. No hasta las puertas, no, hasta la tierra prometida. A mí es una historia que me impacta muchísimo. Hay muchísimas enseñanzas de todo esto. Esos niños, como hemos dicho, crecen con milagros, crecen con poder, crecen con gloria, crecen con prodigios y señales. Pero lo más poderoso que podemos tener son que desde pequeñitos pudieron entender qué es lo que Dios tenía preparado. Ellos ya nacieron con un objetivo y era entrar a la tierra prometida. Era el objetivo de cualquier hombre, mujer o niño que estaba caminando por el desierto. Yo hoy, Sonia, tú hoy, declaramos que nuestros hijos van a ver esa nube de gloria. Yo declaro que mis hijos van a ver el poder de los milagros, de las maravillas, de las señales y de los prodigios, porque es verdad. Somos hijos de Dios, es verdad, hemos sido apartados para Él, es verdad todo eso, es verdad que somos santos porque Dios nos llamó santos, no porque nosotros lo seamos. Todo eso es verdad, pero no nos hemos olvidado de que estamos en medio de una sociedad que no cree en Dios. Estamos en medio de una sociedad completamente atea, estamos en medio de una sociedad que quiere llevarnos por lugares donde no debe de llevarnos. Y tú y yo hoy tenemos que ser esa nueva generación. Tus hijos, tus hijas tienen que ser hoy una nueva generación. Tus nietos tienen que ser una nueva generación. No una generación esclava, no una generación que solo piense en lo que fui, no una generación que solo piense en lo que me hicieron, no una generación que piense en el dolor que yo he vivido. No. Esa no es la base del cristianismo. La base del cristianismo, como escuchaba ayer, es que la tumba está vacía, de que el Rey de Reyes y Señor de Señores en forma de hombre baja a la tierra y muere por ti y por mí, y esa tumba ha quedado completamente vacía. Esa es la base del cristianismo hoy. Eso es lo que tenemos que entender. Esa tumba de gloria y de poder quedó vacía. Era una tumba de dolor y de sufrimiento y fue transportada, fue llevada a ser lo más glorioso que había entonces. Y la base del cristianismo es esa, que la tumba está vacía y que a día de hoy no hay cuerpo. Eso es porque el Señor llegó a los cielos, Jesús resucitó al tercer día y a día de hoy está el Espíritu Santo guiándonos en nuestro desierto, dándonos protección en nuestro desierto, dándonos esa nube de protección, de calor en nuestro desierto, trayendo maná en nuestro desierto. Porque quien diga que no vive en un desierto no es verdad. Todos los seres humanos pasamos por desiertos. Hoy yo analizaba y me daba cuenta y hablaba
Y decía, es cierto, no estamos llamados a ser espíritus voladores. Somos hijos de Dios, que pecamos, que fracasamos, que tenemos desiertos, pero tenemos algo muy grande, y es que salimos del desierto, salimos del dolor, salimos de la enfermedad, porque tenemos al Espíritu Santo que nos guía, porque tenemos al Espíritu Santo que nos saca. Dios está buscando una nueva generación. Si no eres tú y no soy yo, ¿dónde va a encontrar Dios esa generación? La generación de Moisés, frente a la tierra prometida, ¿no se les ocurre otra cosa que gritar, que llorar, que desesperarse durante toda la noche porque se quería volver a Egipto? Porque echaban de menos la comida, echaban de menos su vida. Claro, a pesar de ser esclavos, no iban todo el día con grilletes, no iban con esposas todo el día, no. Aprendieron durante muchos siglos, aprendieron a estar cautivos, aprendieron a ser libres en esa esclavitud que tenían. Y ahí en el desierto no veían, no podían planear el día de mañana, no podían decir mañana me levantaré a tal hora para ir a trabajar, mañana mis hijos tendrán esto de comer. No. Y nosotros estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrada a tener una agenda. Hoy me toca grabar, hoy me toca prepararme, hoy tengo clases, hoy tengo... ¿Qué tengo hoy? Estamos acostumbrados a un horario. Y Dios nos dice que tenemos que salir de nuestros horarios y escuchar a Él. Claro que tenemos que tenerlo porque somos personas que vivimos, personas que necesitamos trabajar. Pero Dios quiere que seamos como ese pueblo, pero no como la antigua generación, sino como la nueva. Que podamos ver en las pequeñas cosas que Dios está con nosotros. Eso es lo que le faltaba a la generación de Moisés. Preferían lo que conocían a lo raro que vivían, pero que iba hacia un lugar bueno. Preferían lo que ya conocían a lo bueno por conocer. Y eso también nos habla de la fe. Ellos tenían sí o sí que vivir en fe, y ya no en fe porque sus ojos lo veían. Pero tú y yo muchas veces nos toca pelear en fe sin ver lo que viene. Nos toca hablar en fe sin saber lo que viene. Nos toca actuar en fe sin saber lo que tiene, sin saber lo que viene. Eso es a lo que estamos llamados. La diferencia entre la generación de Moisés, que empezó a gritar y llorar toda la noche que se quería volver a Egipto, después de 40 años, después de 40 años de aquel grito, casi 40 años después, ¿sabéis qué hizo la nueva generación de Josué antes de entrar a la tierra prometida? También gritaron, pero no se quejaron. Ellos hicieron un grito de victoria, un grito de conquista, antes de entrar a la tierra prometida. ¡Qué diferencia! Un grito de tristeza, de angustia, de querer recordar lo antiguo y de no vivir en lo nuevo. Y un grito de esperanza, un grito de conquistar. ¿Qué grito hacemos en nuestra vida? Cuando estamos en medio de una situación súper complicada, ¿qué hacemos? Nos desesperamos, gritamos y queremos volver atrás. Ojalá esto no me hubiera pasado a mí. O decimos, gloria a Dios por lo que viene. Claro que me gustaría que no estuviera, pero está. Y en el nombre de Jesús yo lo conquisto. Y en el nombre de Jesús yo lo alcanzo. Y en el nombre de Jesús yo me quedo esa promesa para mi familia. Yo me quedo esa promesa para mi matrimonio. Yo me quedo esa promesa para mi ministerio. Yo me quedo esa promesa para mi país, para mi pueblo, para mi instituto, para mi trabajo. ¿Qué tipo de grito hacemos nosotros? ¿El de esclavitud o el de libertad? Dios, cuando yo me preparaba, entendía. Si somos la nueva generación, Dios va a cambiar nuestro lamento en baile.
A pesar de estar en una mala situación, Dios va a quitar tu pena y la va a hacer en baile. Te va a permitir disfrutar de la vida, aunque tengas una situación complicada. Si entendemos que hemos de dejar la esclavitud atrás, Dios cambiará nuestro luto en alegría. Si entendemos todo esto, ya no habrá más llanto, ni gritos, ni derrota, ni tristeza. Solo habrá cabida para la alegría, para la conquista, para la victoria y para el triunfo. No va a haber capacidad para nada más que las cosas buenas. Mirad, cuando Moisés, sabemos toda la historia, cuando Moisés sube al monte a recibir las tablas, a recibir la ley, todos sabemos qué hicieron abajo, ¿verdad? Ni cortos ni perezosos hacen una fiesta con un becerro de oro. Eso es lo primero que se les ocurre. Y mientras ellos estaban haciendo esa fiesta, cuando Moisés estaba recibiendo la ley, ¿qué estaba haciendo Josué? ¿Josué? ¿Dónde estaba Josué? Pues Josué no participó. Esto lo podemos leer. Si leemos el Antiguo Testamento, si buscamos la historia de todo el pueblo de Israel en el Éxodo, Josué no participó de esa fiesta pagana, de esa adoración a ese becerro de oro. Tampoco estaba con Moisés en el monte, porque no podía estar, porque Dios llamó a Moisés. Pero estaba cerca, estaba lo más cerca posible, estaba aparte, estaba ahí esperando a que Moisés bajara. Quiero leeros una parte de Éxodo, mirad qué dice. Éxodo capítulo 33, mirad. Éxodo 33, el 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Mirad qué dice. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Qué significa esto? Cuando Moisés entraba al tabernáculo a orar, Josué se quedaba fuera esperando. Y cuando ya Moisés terminaba el tabernáculo de orar, Josué se quedaba dentro del tabernáculo a orar. Un joven lleno de Dios, un joven que entendió que él tenía que ser la nueva generación sin que Dios se lo dijera, porque a Josué nadie le dijo que serás el próximo y vigila lo que haces, vigila tu testimonio, vigila con quién hablas, que serás el que entre en la tierra prometida, porque este que tú ves orar no entrará. No, eso lo sabemos nosotros que estudiamos la palabra de Dios. Él no lo sabía y era íntegro. Y tenía un corazón dispuesto a servir. Era un hombre íntegro que no le importaba que los demás dijeran de él. ¿Dónde está nuestro deleite? ¿En Dios? ¿Y en su presencia? ¿En ir a orar? ¿Como lo hacía Josué? ¿Como lo hacía Moisés? ¿O en el mundo y sus compromisos? ¿O en el mundo y sus quehaceres? ¿O en el quedar bien y hacer las cosas, pues, no por amor a Dios, sino porque tengo que hacerlas? Aquí hay otra enseñanza súper importante. No es más hijo de Dios el que está más cerca, el que lleva más años en el Evangelio, el que sea mejor predicando, el que lea más horas la Biblia, el que ore hasta para ir a ver la tele. No.
no por llevar todo este tiempo, no por hacer todas esas cosas, nos da la gloria, nos da una maleta llena de gloria, no, ni el saber estar tampoco, ni la experiencia tampoco. Lo que marca la diferencia es cómo está marcado por Dios nuestro interior. Si nuestro interior solo está marcado por nuestro pasado, por nuestra esclavitud, por nuestras pasiones y deseos, por nuestros dolores, por lo malo o lo bien que nos haya ido la vida, si nuestro interior está marcado con todo esto, como lo estaba con la generación de Moisés, nada de lo que anhelamos lo vamos a poder alcanzar. Nos moriremos en el camino sin alcanzar lo que Dios tenía para nosotros. Eso le pasó a esa generación primera que sale de Egipto. A pesar de tener delante la gloria, a pesar de tener delante la pasión que tenía Moisés, de tener delante todo lo que ellos anhelaban y que estaba a un paso, que no hubieran andado tanto tiempo, por su marca que había en su interior de Egipto, decretó que no entraran y no entró. ¿O cómo está también marcado nuestro interior? Por las señales de Dios, por la vida de Dios, por la presencia de Dios, por el querer orar, por el querer buscar, aunque no te apetezca, pero tener esas ganas de decir, yo quiero, Señor. ¿Cómo está marcado nuestro interior? Eso es de lo único que va a depender el poder entrar o no entrar a la tierra prometida. Y no estoy hablando de Moisés, estoy hablando de Josué. Josué tenía dos cosas a hacer: o dejarse llevar por aquel pueblo y ponerse con el becerro de oro y hacer todas las fiestas paganas que hacía el pueblo, o quedarse con Moisés. Él decidió quedarse con Moisés, nadie se lo pidió. Y nadie, Dios no va a venir hoy y te va a decir, tú, yo, Sonia, mira, a partir de hoy ponte a orar más, porque te voy a escoger, porque quiero darte aquello, y si no eres santa, pues no te lo voy a dar. No, tampoco lo hizo con Josué ni lo hará con nosotros. Nos ha dado la responsabilidad delante de Dios de hacer lo que queramos hacer, siendo conscientes de que depende solo y exclusivamente de nosotros alcanzar nuestra tierra prometida, alcanzar el milagro, alcanzar la sanidad, alcanzar todas esas cosas, independientemente de que Dios quiera o no quiera hacerlo. Josué tenía un súper gran sentido de la responsabilidad. Sabía cuál era su lugar a pesar de todo. Pero la generación de Moisés veía que su lugar, veía que pertenecían a Egipto. Consideraban que Egipto era su lugar. Y puede ser que hoy tú seas un creyente, que vayas o no vayas a la iglesia. Puede ser una persona que crea que hay algo, pero que crea que su lugar es este mundo, pero que crea que su lugar es el sufrimiento, pero que crea que ha nacido para sufrir, pero que crea que nadie le quiere, pero que crea que no hay nada. ¿Estamos pensando en Egipto? ¿O estamos pensando en Canaán, en la tierra prometida? Ese pueblo que sale de Egipto era un pueblo perezoso, era un pueblo cansado de padecer, de sufrir, estaban llenos de... eran quejas detrás de... son quejicas. ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es tu lugar? ¿Qué marca mi vida? ¿Qué marca tu vida? Generación de conquista que da 7 vueltas sonando trompetas, que hacen silencio, que gritan y conquistan, sin miedo, con valentía, como dice Números 10. O generación quejica que no sirve para nada y que no va a alcanzar España ni el país donde vivas,
Quejicas que lo único que hacen es tener humo, echar humo y no echar vida. Y sé que es una palabra que el Señor trae. Y sé que Dios quiere que su iglesia, que la iglesia universal despierte. Que la base del cristianismo, que la tumba está vacía, sea parte nuestra todos los días. Sin miedo a declarar la palabra de Dios. Sin vergüenza al ir y decir soy creyente. ¿Cuántos años llevas en la empresa? ¿Cuánta gente sabe que eres creyente? ¿Tu testimonio habla? ¿Hablas tú? Si estamos siendo como la generación de Moisés, estamos perdiendo el tiempo. Nuestro final es el mismo que esos que murieron en el desierto. Cuando entendemos esto, la pelea, la lucha ya no es nuestra. Como fue del pueblo, como fue en el desierto, no fueron de ellos. La pelea y la conquista la dirigió Dios, cada uno en su lugar. Y Dios hoy también nos enseña con esto, de que a pesar de nuestra situación, de que a pesar de lo que pase, Dios está peleando por ti. Dios está peleando por nosotros. Conquista tu guerra. Dios nos ha llamado a conquistar nuestra guerra, nos ha llamado a conquistar nuestros sueños, nos ha llamado a conquistar nuestros propósitos, nos ha llamado a conquistar nuestra mente, nuestra poca fe, no sé, cada uno lo que vive. Pero Dios nos ha llamado a conquistar y Él a dirigir la conquista. Y después viene la victoria como vino. Dios está esperando a esa generación de Josués. Dios está esperando a jóvenes. Ahora sí hablo a los jóvenes. Hay que despertarse, joven. Hay que despertarse, niño. Porque formas parte del pueblo de Dios. Y hay mucho pueblo. Repito, 600.000 hombres con mujeres y hijos que no entran en la tierra prometida. Esto no va por sorteo. Esto no va por edad. Da igual si tienes 13, da igual si tienes 19, da igual si tienes 25 o si tienes 107 años. No depende de la edad. Depende de la marca que haya en nuestro interior. ¿Qué marca hay? ¿La marca del dolor o la marca de la victoria y la conquista? Es lo único que depende. También sé que hay personas que quieren abandonar, que quieren dejar, que ya no aguantan más la vida cristiana porque no sacan nada. Déjame decirte que lo único que vas a sacar de la vida cristiana va a ser la vida eterna. Porque vamos a seguir teniendo problemas, porque vamos a seguir teniendo sufrimientos, porque vamos a seguir teniendo enfermedades desastrosas, porque vamos a seguir teniendo malas noticias, pero tenemos paz porque sabemos dónde vamos. No tenemos miedo a la muerte porque sabemos dónde vamos. No tenemos temor a quedarnos solos porque sabemos con quién estamos. Esa es la diferencia de la marca de nuestro interior. Yo, Sonia, creo en lo que viene y creo en lo que Dios tiene preparado para mi vida. Créelo tú, porque yo creo que vienen cosas grandes para el pueblo de Gavà, vienen cosas grandes para la ciudad de Barcelona, vienen cosas grandes para Cataluña, vienen cosas grandes para España, vienen cosas grandes para Europa, vienen cosas grandes para todo el mundo y el universo. Pero que no depende solo de Dios, depende de tu interior y de mi interior. Si tú eres ahora, voy a hablar a las personas que no creen en Dios, que dicen ser creyentes o son ateos, no saben qué son, o están buscando razón para encontrar que no existe Dios, que se declaran agnósticos. Hay mucho tipo de no cristianismo que nos encontramos en esta sociedad. Si tú eres una persona atea,
si tú eres una persona agnóstica, si tú eres una persona que quiere abandonar, si tú eres una persona que estás en una iglesia, que tu familia es creyente, pero tú no lo tienes claro, Dios hoy te dice, quiero sacarte de la generación corrompida. Quiero sacarte de esta sociedad que solamente busca el aborto, busca la violencia, busca el suicidio. Quiero sacarte de esa enfermedad. Quiero sacarte de tu problema. Quiero sacarte de tu soledad. Quiero sacarte de tus ganas de suicidio. Quiero sacarte de tu depresión. Quiero sacarte de tu incomprensión. Hoy Dios quiere sacarte de todo eso. Y quiere que hoy tomes una decisión en tu vida. En medio del caos que tienes, Dios me habla para esas personas que no conocen de Él. Es el tiempo de que seas parte de la generación de Josué. Dios te espera. Hay una oportunidad para ti. Dios te ama. No estás solo. Dios quiere darte un plan y un futuro mejor. Has de empezar a conquistar tu interior. Has de empezar a conquistar poquito a poco aquellas cosas que nos agarran a nuestro pasado, que nos agarran a este mundo, que no nos deja seguir a Dios como debemos de seguirlo. Hoy es el momento y Dios hoy te está esperando. Y si esta palabra solo la ha escuchado una persona que tenía dudas, que no creía o que está buscando razón del no creer, Dios te espera. Vamos a hacer una oración y quiero que hagas, que repitas conmigo si te puedo servir de guía para poder orar. Nosotros les llamamos orar, puede ser que le llames rezar, puede ser que le digas conversar con Dios, no lo sé, pero simplemente habla con Dios y di, yo no sé si existes, no sé si es real lo que me cuentan, no sé si tú me puedes transformar el dolor de mi interior y traer felicidad, no sé si tú me puedes traer todo eso bueno que esta chica me cuenta, pero quiero experimentarlo, si es así. Dile al Señor que entra en mi corazón, Dios, porque te necesito, porque ya no aguanto más. Estoy rodeada de gente, pero me siento sola. Estoy rodeada de personas, pero creo que nadie me quiere. Entra en mi corazón, cambia mi interior y perdona mis pecados. Sí, perdona mis pecados, perdona mis malos pensamientos, perdona mis malos hábitos, perdona mis malas consecuencias, perdona mis malas palabras, perdona mi situación personal, perdona mis pecados. Tíralos al fondo del mar. Inscríbeme en el libro de la vida. Si tú hoy has dicho esto, si dentro de tu interior crees en lo que te estoy diciendo, aunque sea menos de un 1%, hoy has pasado de muerte a vida. Esta es la palabra de oportunidad. Esta es una palabra de decisión. Es una palabra de pensar. ¿En qué estoy invirtiendo mi vida? ¿En lo que de verdad te importa? ¿O en las cosas vanas que algún día se acabarán? Espero que se haya podido entender. Espero que renueve y transforme constantemente vuestro interior, porque para mí ha sido una revolución. Y va a ser una revolución y declaro que lo va a seguir siendo y que va a dar mucho fruto esa revolución, no solo en mi vida, en mi familia, sino en tu vida y en tu familia. Mil gracias porque estáis un día más con nosotros. Hoy es jueves, pero mañana, viernes, tenemos nuestra primera reunión de oración y va a ser a las 8 de la noche. Vamos a estar en directo a través de Instagram. Vamos a tener oportunidad de tener un teléfono para ir mirando si hay peticiones y poder orar. Y si no hay peticiones, oraremos.
No sé si oraremos 10 minutos, si oraremos media hora, si oraremos una, pero vamos a tener un tiempo maravilloso de adoración y de oración a Dios y vamos a clamar juntos por esta sociedad, vamos a clamar juntos por esta pandemia, vamos a clamar juntos por todas aquellas personas que quieren y no pueden. Así que muchísimas gracias, aquí os dejo ahora unos anuncios y nos vemos mañana viernes. ¡Bendiciones! Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, te seguiré por la eternidad. En tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. Sí, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, oh. Oscuridad, su luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré.